Esperaré a que los mares se sequen y tengas tu sed de mí. Esperaré a que el mundo te olvide y te acuerdes de mí. Te voy a esperar, te voy a esperar. Hola hermanos, este es tu programa Amando a tu Iglesia. Este es un programa que hemos hecho con mucho cariño para ti, para que tú puedas redescubrir las maravillas que hay en tu Iglesia Católica. Hay tantas cosas que la Iglesia ha ido olvidando de sus tesoros y incluso de tradiciones y de nuestras creencias. Algunos valores que se han ido diluyendo y que siguen siendo parte de nuestra Iglesia Católica y que están al servicio. Es un derroche de amor de Dios que pone al servicio de nosotros y al servicio de la humanidad, nosotros como Iglesia. Y bien, en este programa vamos a tratar el tema de Pentecostés hoy. Estamos en esta fecha, acabamos de celebrar el día de Pentecostés y quiero empezar hablando respecto a este tema, que la celebración litúrgica de la Iglesia, nosotros debemos de verla como una verdadera fiesta, no solamente como un recordatorio, no simplemente como algo más litúrgico, algo que lo hacemos y seguimos adelante. No, así como nosotros podemos estar seguros de que en cada misa nosotros tenemos el cuerpo y la sangre de Cristo presente en el altar, así de una forma actualizada, nosotros podemos también estar seguros de que toda la vida de la Iglesia que funciona sobre la línea de la liturgia está integrada para que nosotros podamos ir actualizando también todas esas vivencias de fe, todos esos episodios de fe. Y hoy, pues, que estamos en esto que es el Pentecostés, pues tenemos que verlo no pues como un recordatorio, sino como una verdadera vivencia del derramamiento del Espíritu Santo sobre la Iglesia. Es decir, este día, y como otros días litúrgicos, tenemos que vivirlos como si estuviéramos, de hecho, lo estamos repitiendo, lo estamos viviendo vivamente. Así es como tenemos que ver. ¿Por qué? Porque el Señor no nos pide que hagamos cosas simbólicas, de recuerdo, no. El Señor quiere que constantemente nosotros vivamos actualizando estos misterios de fe, estos derroches de amor para con nosotros. Y bien, vamos a recordar un poquito lo que es el Pentecostés. Si recordarán, hace una semana estábamos celebrando la ascensión de Jesucristo al cielo, cuando después de que Jesucristo da las últimas palabras y al momento de darle la bendición, Él se va elevando al cielo, es decir, Él se va al trono con su Padre y deja la iglesia, su iglesia, para que pues empiecen a vivir lo aprendido, para que empiecen a llevar la palabra de Dios y con la promesa de que Él volvería con poder. Pues bien, no sé si recuerdan que después de subir Cristo, al irse elevando y desaparece, aparece un ángel y les dice: hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Es decir, llega un momento en el que nosotros sí vemos al cielo y vemos las cosas de Dios y vemos las cosas de la iglesia, pero no nos podemos quedar viendo, sino que tenemos que ponernos a trabajar, tenemos que poner a hacer activa, a hacer vida
la voluntad de Cristo, las enseñanzas de Cristo. Y bien, este día de Pentecostés, este día en el que el Señor derrama su Espíritu Santo para que resguarde, dirija, ilumine a su iglesia, es un día que nosotros debemos de vivirlo tal cual es, tal lo que es recibir una vez más, de la misma forma que la iglesia lo recibió, y pues es una nueva difusión. Algunos me dirán, no, es que la iglesia ya lo recibió y el Espíritu Santo está aquí. Sí, sí, es muy cierto. El Espíritu Santo desde el día de Pentecostés se derramó en forma plena a la iglesia. Pero recuerda, hermano, nosotros tenemos que llamar al Espíritu Santo, porque es necesario que se avive en nosotros. Es necesario que en nuestro corazón haya un verdadero deseo de que el Espíritu de Dios actúe en nosotros. Recuerda, hermanos, que con nuestras actitudes, muchas veces nosotros le decimos al Señor, espérate, Señor, ahorita yo estoy muy ocupado con mis cosas, ya después tendré un poquito de tiempo para trabajar. Muchas veces con nuestras actitudes nosotros paramos la influencia, mejor dicho, la acción del Señor. Y no es que la paremos, sino que simplemente la ignoramos. Y es por eso que en estos tiempos litúrgicos tenemos que volver a hacer vida todos estos acontecimientos, tenemos que actualizar estos conocimientos, que es importante. Recuerda que Cristo nos lo dijo en el Evangelio, lo puedes tú ver, lo puedes constatar. Pidan y recibirán. Ahora, una pregunta: si el Espíritu Santo ya fue derramado en Pentecostés, ¿por qué habríamos de pedirlo otra vez? Pues por lo mismo que estamos hablando, porque necesitamos una nueva efusión del Espíritu, necesitamos un nuevo baño del Espíritu Santo. Y te preguntarás, bueno, pues si yo creo en Dios, yo trabajo, tengo una acción, estoy activo en la iglesia, entonces ¿por qué yo necesito el Espíritu Santo? Y vamos a retomar lo que dice la iglesia, el magisterio de la iglesia en el catecismo. Y dice que el Espíritu Santo y en especial los dones del Espíritu Santo sostienen la moral del creyente. Es decir, que nosotros, hermanos, tenemos la tendencia a la carne, tenemos la tendencia a la concupiscencia, tenemos esa tendencia a lo malo. Ya lo decía Pablo en sus cartas: ¿por qué hago lo malo que no quiero y no hago el bien que yo quiero? Es decir, nosotros, nuestra carne, nuestras actitudes, nuestras mañas, nuestros defectos nos jalan, nos arrastran. Y es por ello que necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos esa fuerza, necesitamos ese cambio de voluntad, necesitamos esa luz que nos ilumine, ese discernimiento que requiere nuestra vida para poder llevar adelante nuestra vida como cristianos de forma individual, pero también de forma comunitaria, porque recuerda que tú y yo somos la iglesia. Y cuando nosotros criticamos a la iglesia, nos estamos criticando a nosotros mismos. Fíjate bien, esto es muy importante. Muchas veces es muy común que nosotros, cuando pensamos de iglesia, pensamos en el sacerdote, pensamos en el obispo, pensamos en el papa, pero no son los únicos en la iglesia. El que forma parte de la iglesia es todo aquel bautizado, todo aquel que se llega al encuentro en la Eucaristía, es todo aquel creyente que vive y que cree firmemente y que tiene la convicción de vivir lo que la Iglesia Católica enseña, las enseñanzas de Jesucristo, tal cual nos las dejó. Entonces, hermanos, es muy importante, es muy importante para nosotros saber que necesitamos pedir diariamente el Espíritu Santo. Como te lo decía, pues el catecismo lo dice muy bien:
sostiene la vida moral de la iglesia. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Pues que la moral que yo rompo con mi debilidad, que muchas veces hay cosas que están fuera de nosotros, es decir, hay cosas que por más que queremos cambiar no podemos, es el Espíritu Santo el que nos viene en nuestro auxilio y nos ayuda a salir adelante, nos da la luz, nos da el entendimiento, nos da la sabiduría para escoger lo que nos conviene, nos da el discernimiento, nos da la piedad que necesitamos para tener amor a las cosas de Dios, nos da frutos tales, virtudes tales como el amor, que es necesario, fundamental. Recuerda que nada de lo que hagas serviría, tu servicio a la iglesia, qué sé yo, serviría si te falta el amor. Pero el amor solamente puede venir del que es amor en sí mismo, que es Dios. Entonces, hermano, la única forma de nosotros podernos impregnarnos de ese Espíritu Santo es pidiéndolo. Si bien Dios nos mantiene, su Espíritu Santo nos mantiene, pero es necesario que nosotros manifestemos a Dios ese verdadero deseo, esa convicción y esa fe de necesitar al Señor, de reconocernos pequeños y de que necesitamos esa vida espiritual que solamente el Espíritu Santo le da a cada uno de los fieles en la iglesia y que nos da a toda la iglesia en general. Pero bien, te invito a que si tienes alguna duda, me puedes escribir a buzon.católico@hotmail.com. También puedes buscarme con el mismo correo en Facebook y ahí podemos platicar sobre este tipo de temas. Vamos a un corte y regresamos. Y cuando lo hagas, voy a estar aquí, amándote tanto, confiando en ti. Objetivo de Koinonia Radio. Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el Evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del magisterio de la Iglesia. Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial en la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Koinonia, lo que somos, lo que vivimos. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Esperaré a que el mundo te olvide y te acuerdes de mí. Hermanos, yo soy Carlos Flores y estamos en tu programa Amando tu Iglesia y estamos de regreso en este tema que es llamado Pentecostés hoy. Estábamos hablando de cómo la iglesia en su calendario litúrgico pues tiene todas estas fechas, pero que nosotros los creyentes, nosotros somos llamados a vivirlo de una forma actualizada, es decir, de actualizar esos acontecimientos en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra familia. Y bien, vamos a seguir hablando de la necesidad de un Pentecostés en la iglesia. Decíamos de que Pentecostés pues se dio 9 días después de la ascensión del Señor, pero bien, si bien la iglesia recibió el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo es necesario que nosotros manifestemos con nuestro corazón, que necesitamos esa nueva, ese nuevo baño, vamos a llamarlo, esa nueva forma, esa nueva efusión en nosotros. Es algo así como cuando tú, hermano, te bañas, ¿sí? Estás muy bien, hueles bien, te ves bien, pero pasan unos días y ¿qué pasa si no sigues bañándote? Pues empiezas a oler mal, a verte velloso, qué sé yo. Y es así, es lo mismo con el Espíritu Santo. Si bien el Espíritu Santo no deja su iglesia, pero es voluntad
de Dios que nosotros pidamos al Espíritu de Dios. Es decir, debe de ser del deseo de nuestro corazón el buscar para obtener más de Dios. Hermano, hay una cosa que es muy importante que hemos de saber. Muchas veces creemos tener terminada la experiencia con Dios, es decir, bueno, yo ya conozco a Dios, conozco la experiencia, pero hermanos, si nosotros buscáramos y siguiéramos buscando día a día al Señor, cada vez íbamos a obtener más, cada vez. ¿Por qué? Porque el Señor es inmenso, es infinito, y hay infinidad de cosas, es infinito lo que podemos encontrar y buscar en el Señor. Pero es importante pues de que tú des el paso. El Señor quiere que tú manifiestes ese deseo con tu esfuerzo, con tu trabajo, con tus acciones, con tu actitud, con tu perseverancia en la oración, con tu perseverancia en el servicio a los más necesitados, con tu perseverancia en el perdón, con tu perseverancia en el amor, con tu perseverancia en la comprensión de todos aquellos hermanos, de aquellos fieles que aún no saben cómo buscar al Señor o buscar el Espíritu de Dios para que sus vidas salgan del pecado. Bien, una de las cosas que quiero tomar en este programa es de que la iglesia entera necesita de ese Espíritu Santo. Si bien tenemos que dividir lo que nosotros como laicos recibimos del Espíritu Santo y de que el magisterio de la iglesia como orden sacerdotal recibe, que es muy diferente, más algunas cosas las compartimos. Por ejemplo, el magisterio de la iglesia de una forma muy especial recibió el Espíritu Santo para tener poder de dar vida a través de los sacramentos, cosa que nosotros como laicos no tenemos ese poder, no tenemos ese ministerio. Es decir, yo como Carlos Flores, yo no puedo darle la absolución a nadie, o yo la puedo dar, pero no va a ser en nombre de Dios, o sea, es decir, va a ser inválido, va a ser una faramaya. Pero la iglesia como orden sacerdotal sí lo tiene. Pero también la iglesia como orden sacerdotal también ellos reciben los 7 dones del Espíritu Santo, que son entre otros son espíritu de entendimiento, de piedad, de sabiduría, de conocimiento, bueno, entre otros. Y estos dones son los que nos hacen ser mejores personas. Estos dones son son las virtudes que nos hacen vivir el Evangelio. Estos dones son todo aquello que nos hacen vivir la vida de la voluntad de Dios. Es decir, yo estoy seguro, hermano, muy probablemente tú que me estás viendo, tú has querido en un momento de tu vida, has deseado vivir esa vida honrada y de justicia que el Señor pide de nosotros, pero tu debilidad te ha hecho hacerte sentir pues mal, porque tú quisieras ser más, pero no puedes. ¿Por qué? Porque en virtud de nuestras fuerzas humanas no podemos lograrlo. Y es ahí con estos dones que se ha dado, es en derroche a todos los fieles, tanto al orden sacerdotal como a los laicos, está abierto para que nosotros edifiquemos nuestra propia vida. Y también podemos recibir carismas. Los carismas son otro tipo de regalo de Dios, en el cual nosotros podemos edificar la vida de la comunidad. No es tema de hablar ahorita, no estoy enfocando el tema para hablar ahorita en detalle de dones y carismas, pero sin embargo lo que me interesa es que veamos la necesidad que tiene la iglesia de pedir diariamente al Espíritu Santo.
hoy en Pentecostés, de una forma muy especial, de una forma litúrgica, es decir, la iglesia ora en todo el mundo, ora de una forma especial, recordando y actualizando ese nuevo Pentecostés, y nosotros como laicos debemos de pedir de una forma muy especial. Mas sin embargo, nosotros como laicos y los sacerdotes deberían hacerlo, es diariamente pedir al Espíritu Santo que derrame todo aquello que necesitamos, esos dones, esos carismas, esos frutos, para por nosotros dar frutos de amor, esos frutos que son tan necesarios para la vida de la iglesia, que son tan necesarios para dar testimonio de un Cristo vivo. Estos frutos que la iglesia y sobre todo que tú necesitas que tu familia vean en ti. Recuerda que hay muchas personas que el único evangelio que van a leer es tu vida, es tu ejemplo, y es ahí en el que nosotros debemos de dar testimonio verdadero. Muchas veces, hermanos, nos dormimos en la iglesia, laicos, sacerdotes, nos dormimos. Otras veces nos quedamos viendo el cielo, como el día de la Ascensión, en lo que nos quedamos viendo lo bonito del cielo y Jesús elevándose, y ahí nos quedamos. Pero también nos hace falta muchas veces, hace falta y es necesario poner los pies en la tierra sin dejar de ver al cielo, pero ponernos a trabajar. Y ese trabajo, de la única forma que puede dar frutos, esos frutos de amor, esos frutos, y que la tierra pueda hacer testimonio y que pueda reavivar esto, solamente el Espíritu Santo nos lo va a dar. Espero que puedas estar comprendiendo la necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida, la necesidad del Espíritu Santo en ti como padre de familia, como madre de familia, para que tus hijos vean el ejemplo que necesitan de ti. Recuerda que todo aquello que criticamos de nuestra sociedad, nuestros gobiernos, las actitudes de los trabajadores, de los empleadores, tantas cosas que podríamos estar viendo, no son más que el resultado y producto de lo que sale de nuestras casas. No podemos cegarnos y criticar a todo lo demás cuando nosotros estamos produciendo esa basura. Es por ello que si nosotros queremos producir hombres de Cristo, hombres de honestidad, de justicia, que ahorita hay muy pocos, tenemos que asumir, tenemos que pedir, tenemos que recibir al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. En estos tiempos en los que cada vez vemos más la necesidad, vemos a la humanidad más perdida, más lejos de Dios, es cuando más tenemos que pedirlo. Hermano, si tú supieras, y esto lo he dicho en otros programas, si tú supieras de qué forma Dios y en qué cantidad Dios responde a todas tus plegarias, aunque muchas veces no de la forma que nosotros queríamos o esperábamos, pero viene siendo mejor. Si tú supieras, no pasaría un día sin que tú dejaras de orar. De hecho, si tú entendieras la forma en cómo actúa el Señor, tú perseverarías durante todo el día en la oración, en todos los tiempos que tuvieras disponibles. Este es un tema muy importante. Vamos a seguir hablando de la necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra iglesia y como personas. Pero vamos a ir a un corte, y igual te invito a que te conectes en buzon.católico@hotmail.com por Facebook, o puedes mandar un correo por alguna duda, comentario, lo que tú gustes. Vamos a un corte y regresamos. Y cuando lo hagas, voy a estar aquí, amándote tanto, confiando en ti. Koinonia Radio, contáctanos
622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos. Y desde el interior de la República, marca 01800-788-7606. Puedes también consultar nuestras páginas www.comunidadcoinonia.com y www.tjcatólico.com. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa. Todos los días a las 6 de la tarde, en Radio 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com. Este es tu programa Yuca. ¡Ey! ¿Qué es eso? Para descubrirlo, escúchanos todos los jueves a las 10 de la noche. ¿Por dónde? A través de Coinonía Radio o tjcatólico.com. Yuca, Yuca, Yuca. La Iglesia tiene una misión, la de continuar la obra de Jesús, y ya esta misión es nuestra. Aprende a discernir cuál es tu trabajo como laico en la Iglesia. Te esperamos los lunes en el programa El Reino de Cristo. Conduce Ángel Palacios. Consulta también tu página www.comunidadcoinonia.com. Hagamos presente el reino de Cristo en la humanidad. La voz del arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, en Coinonía Radio, aquí de la llamada del Buen Pastor. Todos los lunes, de 8 a 9 de la noche, él es el buen pastor que va en busca de la oveja extraviada. Lunes, de 8 a 9 de la noche. Escucha a don Rafael Romo Muñoz, arzobispo de nuestra arquidiócesis. Mi pastor, mi Señor, ¿cómo escapar de tu rostro? Si del alba... Son las 11 de la noche, 31 minutos. Esperaré a que el mundo te olvide y te acuerdes de mí. Hermanos, estamos de regreso en este tu programa Amando tu Iglesia. Yo soy Carlos Flores y estamos con el tema de Pentecostés hoy. Estamos hablando de la necesidad de todos los días pedir al Espíritu Santo y de una forma muy especial en la que la iglesia entera, en todo el mundo, a todas horas hay alguna misa y en la que estamos, la iglesia pide a través de la liturgia, pide esta actualización del derramamiento del Espíritu Santo en nosotros. Y estamos hablando de la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas, de la necesidad de los dones en nuestras vidas para que sostiene nuestra moral, nuestro vivir, nuestro testimonio en la tierra. Bien, en este segmento quiero hablar de la santidad. Muchas personas habrán intentado alguna vez entrar en algún proyecto de ascética, es decir, en un proyecto de mejoría espiritual o simplemente sin saber uno ha tratado pues de ponerse bien con Dios, confesarse, comulgar y tratar de evitar los errores y pecados que normalmente cometemos. Y vemos que es sumamente imposible porque es mucha la inercia, nos jala, es muy fuerte la tendencia de la carne. A eso le sumamos las tentaciones del maligno y a las necesidades que muchas veces nos piden, nos hace ser faltos en la caridad con nuestros hermanos. Entonces, muchas veces podemos llegar a pensar que la santidad es una caricatura, es algo inalcanzable, es algo que algunos
Algunas personas lo habrán alcanzado y peor aún, a lo mejor llegamos a pensar que simplemente es imposible. Mas sin embargo, hermanos, eso no es así. La santidad es un camino, evidentemente, es un camino, y su nombre, el mismo nombre de santidad trae como parte lo que es lo santo, y aquí es donde entra el Espíritu Santo. Hermano, tú no puedes entrar en el camino de la santidad sin el Espíritu Santo. Hermano, es necesario que tú explícitamente pidas a Dios entrar en el camino de la santidad. Hermano, es necesario que día a día tú reconozcas la necesidad y pidas al Espíritu Santo. Esto es muy importante, reconocer nuestra pequeñez, reconocer nuestra ineficiencia y reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida, pedirle a Dios que tome, darte como esclavo, entregarte como esclavo al Señor. El Señor es lo que quiere corazones que reconozcan su pequeñez, que reconozcan. Fíjate bien, te voy a dar un ejemplo. Es muy común que nosotros cuando vamos a confesarnos salimos como si no pesáramos nada. Salimos, nos sentimos ligeros, realmente se siente algo diferente. Vemos, esto es evidente, es una forma física que muchas veces la experimentamos. Entonces, fíjate bien, qué importante es quitarnos esos pesos a través de la acción del Espíritu Santo. Pero bien, aquí lo importante es de que una vez que tú te decides que tú vives esa experiencia de la confesión, por ejemplo, muchas veces cometemos el error de tener una actitud de que nos sentimos merecedores de la Eucaristía, y vamos y comulgamos y nos sentimos como que nunca hubiéramos pecado. Mas sin embargo, hermanos, el hecho de que se nos perdonen nuestros pecados no es obra de nosotros. No es obra de nosotros el ir con un sacerdote y hacer la confesión. No es gracia de nosotros, sino es gracia de Dios. Entonces, aún así, estando en estado de gracia, tenemos que reconocer ante el Señor que estamos en ese momento gracias a Él, y que sin Él seríamos los peores del mundo. Es muy importante que lo reconozcas. Es una actitud necesaria para que tú puedas vivir y caminar a través de la santidad, y no solamente que sean intentos fallidos. Ahora bien, todos en la iglesia, todos tenemos la posibilidad de vivir la santidad. Todos tenemos la oportunidad de integrar en nuestra vida, en lo que seamos, en lo que estemos trabajando, en los medios que estemos, tenemos la posibilidad de entrar en el camino de la santidad. Que si bien muchas veces el Señor nos va guiando, y muchas veces tenemos caídas. Claro que tenemos caídas, más cuando le damos un poco, cuando descuidamos nuestra parte espiritual por las cuestiones del trabajo, de la vida diaria. Y eso obviamente que es una forma de saber, de darnos cuenta de que nosotros tenemos que estar conectados a esa red de amor que es Dios. Si no dejamos, una vez que tú te desconectas, pues dejas de tener esa caridad, esa misericordia, ese amor que necesitas para la vida de la santidad. Pero bien, es importante que la iglesia dé testimonio de santidad. Es muy importante porque muchas veces hay gente que cuando intenta acercarse a la iglesia, nosotros que estamos dentro trabajando, los espantamos con nuestra actitud, los espantamos con nuestra falta de caridad, los espantamos con nuestras actitudes amargas, agrias, y obviamente
en otra iglesia donde muy evidentemente viven en base al error, pero bien, los tratan bien de una forma de cuestiones y se nos van. Y tú podrás decir, pero es que no importa, es que uno debe de poner el esfuerzo, y sí puedes poner cualquier pretexto. Ahí es cuando nos podemos dar cuenta de que hace falta el Espíritu de Dios en nuestras vidas, el Espíritu de Dios que esté cuidando todas nuestras actitudes, que nos esté sosteniendo, porque si bien nosotros tenemos la tendencia al mal carácter, a errores y demás cosas, es el Espíritu Santo el que nos va a ir depurando ese tipo de cosas. Lamentablemente muchas veces en el camino de la santidad pues tenemos tropiezos, pero también esos tropiezos son enseñanza para nosotros mismos de entender a los demás que tropiezan. ¿Cuántas veces nosotros quizá vamos en el camino, apenas iniciando en el camino de la santidad, y vemos caer a otro y es una crítica total, porque mira, fíjate qué poco esfuerzo pone, y bueno, aquí vienen las críticas. Hermanos, tenemos que tener la caridad, tenemos que tener la comprensión. Si bien Pablo lo dice, que el amor todo lo comprende, todo lo entiende, todo lo espera. Y lamentablemente muchas veces no nos gusta y no queremos hacer eso, no queremos perdonar a aquella persona que nos ofendió, no queremos perdonar a aquel sacerdote que tuvo alguna mala actitud con nosotros. ¿Bien? Ese perdón solamente se puede dar por el Espíritu de Dios, por los dones, por el amor que recibimos de Dios a través de sacramentos y de tantos medios que tenemos. Es un derroche, verdaderamente Dios ha tenido un derroche de amor para con su iglesia. Es increíble ver de qué tantas formas nosotros podemos tener acceso a ese Espíritu de Dios, a ese amor de Dios, para que nuestro corazón se llene de ese vacío que tanto que tenemos aquí. Y es evidente, tenemos la oración, tenemos los sacramentos, tenemos infinidad de cosas, hermano. Infinidad, el servicio a los demás. Muchas veces cuando estamos en el servicio, evidentemente cuando nosotros aceptamos algún servicio por los más necesitados, evidentemente hay una acción del Espíritu Santo, pero hay que pedirlo de forma plena, de forma abundante. Necesitamos armarnos como soldados bien equipados para poder vivir día a día nuestra vida, este combate espiritual que tenemos diariamente. La iglesia en estos días, en estos tiempos en los que es más atacada, es cuando más debemos retomar con más fuerza y llamar a las filas de la iglesia a la santidad. A todos los fieles llamar a la santidad. Es cuando debemos exigir a los fieles vivir y incitar a la gente que se acerque a experimentar la vida de santidad, a nuestros sacerdotes, invitarlos a esta vida de santidad, para que seamos verdadera luz y que no seamos tropiezo, que tengamos todas aquellas posibilidades de poder contestar y de poder actuar a las necesidades actuales que la iglesia requiere, para que nuestros hijos vivan de forma íntegra en nuestra iglesia, que da protección a todo aquel que se acerca. Vamos a una pausa y regresamos. Y cuando lo hagas, voy a estar aquí, amándote tanto, confiando en ti. Levantaré mis manos, volverás a nacer. Hoy te doy tu libertad. ¿Quieres llevar a todas partes la programación de Koinonia Media? Adquiere tu tablet con la aplicación incluida para ver nuestra programación.
tablet de 7 pulgadas, Android 4, memoria de 4 GB y doble cámara frontal y trasera. Pídela, tenemos una para ti. Marca al 622-8962. Costo por tablet $125. Tablets Koinonia. Incluye aplicaciones para ver nuestra programación. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural, de venta en Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias, Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Esperaré a que el mundo te olvide y te acuerdes de mí. Hermanos, estamos de regreso en este tu programa Amando tu Iglesia. Estamos con el tema de Pentecostés hoy. Estábamos comentando de la necesidad que tiene la iglesia de pedir al Espíritu Santo día a día, día con día. Y en especial, de una forma muy especial, en la liturgia, cuando celebramos el día de Pentecostés, es la iglesia entera en la que se ofrece la misa y para actualizar esa vivencia de la iglesia de Pentecostés. Hablábamos también de cómo tenemos que diferenciar el Espíritu Santo que fue dado a la orden sacerdotal para ejercer su ministerio, que eso sí es dado y eso se mantiene fijo. Es a través de una imposición de manos que lo hace el obispo, y ahí sí ellos no es necesario que lo pidan. Pero en cuanto a dones, a los 7 dones del Espíritu Santo, a los carismas y a todas aquellas bendiciones que necesitamos nosotros como iglesia, como laicos, para poder vivir y hacer vida nuestra fe, esa sí la tenemos que pedir de la mente. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, un sacerdote no tiene que pedir el Espíritu Santo para que se derrame para poder dar una confesión, para dar una absolución. Es decir, el sacerdote puede estar pensando en otra cosa, puede estar distraído y dar la absolución, y esa absolución vale porque es poder del Espíritu Santo que ya fue entregado, ya fue depositado en esa orden sacerdotal, ya han sido investidos de ese poder. Mas sin embargo, ese sacerdote sí tiene que pedir al Espíritu Santo para que se derrame en su vida los dones que van a sostener su vida moral, que van a sostener su vida espiritual, que lo van a llevar a través de su caminar en la vida. Decíamos que en este tema no vamos a tocar los dones, cada uno de los dones y los carismas, sino que estamos hablando principalmente de la necesidad que tenemos de pedirlos, porque hermana, muchas veces tú no los conoces, pero los recibes y los vives. Entonces nosotros más si lo conocemos, pues hay que pedirlos, pero es muy importante que tú sepas, y este es el motivo de este programa, y es que tú sepas que tu camino por la santidad es posible, y que única y exclusivamente se va a dar cuando tú caminas a través del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, con el apoyo de los dones del Espíritu Santo. Y esta
digamos, esta frecuencia con el Espíritu Santo la podemos perder cuando nosotros en nuestra vida, en nuestra caminar, lo dejamos por un lado. Por eso es muy importante. Jesucristo dice: pidan y recibirán, toquen, busquen, toquen y se les abrirá, busquen y encontrarán. Hay que buscarlos diariamente, hay que vivirlos. Es la forma, decíamos, de cómo nosotros manifestamos a Dios nuestro deseo de Dios. Entonces, hay una cosa muy importante: el Espíritu Santo nos guía, nos ilumina, nos guía por el buen entendimiento de las cosas de Dios, nos da la fuerza para poder seguir adelante en nuestra vida, viviendo una vida honesta, una vida cristiana, una vida de amor, a pesar de los obstáculos. Nos permite conocer, identificar las cosas que valen la pena, identificar las cosas que están aquí en la tierra, que nomás sirven para servicio y para la gloria de Dios. Y todo ese tipo de cosas nos guían, nos toman y nos transforman diariamente. Es triste muchas veces ver la falta del Espíritu Santo y muchas veces también la falta de esa experiencia, del Espíritu de Dios, incluso en sacerdotes, en algunos sacerdotes. Hace no mucho tiempo un sacerdote me decía, me manifestaba que no servía absolutamente de nada el orar. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible alguien que pasó por el seminario y tiene varios años de sacerdote y que me diga eso? Es decir, es evidente que estamos encontrándonos con personas que les hace falta esa vivencia que tú, yo, el sacerdote, el obispo, podemos vivirlo. Es cuestión de creer en la palabra de Dios y animarnos a creernos y a vivirlo y a experimentarlo. Pero también te voy a decir otra cosa: la iglesia está llena de sacerdotes que creen en la oración, que piden al Espíritu Santo en su vida. Yo puedo decir que mi vida laical en la iglesia, mi vida de servicio en la iglesia, es gracias a dos sacerdotes que creen y que murieron al mundo, que verdaderamente dejaron lo que su vida y sus deseos por ponerse al servicio de aquel que aman sobremanera. Y bueno, es un testimonio hermoso ver a sacerdotes que muchas veces se desviven y dejan verdaderamente, mueren a su vida por el servicio a los demás, dejan las cosas de la tierra. Es increíble que ver este testimonio, igual en muchos laicos que podemos ver que son el sostén de la iglesia, a pesar de errores. Esto es muy importante. Nosotros como iglesia, la iglesia católica reconoce el error y el pecado humano. Tenemos a nuestro Papa Juan Pablo II, próximamente, tenemos ese testimonio, de cómo pidió perdón por los pecados cometidos, por los errores humanos. Pero aquí voy a hacer un paréntesis muy importante, porque no va a faltar quien salte diciendo: ajá, lo están aceptando, que son unos sinvergüenzas. Te voy a decir una cosa: el pecado, el error, es propio del ser humano. Así que si tú te brincas porque tú consideras que la iglesia católica no es la iglesia de Cristo porque hay pecadores, pues tú te vas a brincar a la iglesia bautista, te vas a brincar a la iglesia pentecostal, te vas a brincar a los testigos de Jehová, metodistas, anglicanos, y a lo que tú quieras, al nombre que tú le quieras poner. Hay más de 47,000 nombres que puedes escoger, y te vas a dar cuenta si verdaderamente
buscas la verdad, te vas a dar cuenta de que ahí, en esas iglesias, está también presente el pecado y el error. Sin embargo, lo que sí yo veo en esas iglesias es de que no reconocen sus errores y sus pecados, y eso es algo grave, porque es necesario, lo comentábamos ya en este programa, reconocer ante el Señor nuestra pequeñez, nuestros errores, nuestra necesidad de Él. En la Iglesia Católica aquí aceptamos nuestros errores y aceptamos que necesitamos del Espíritu Santo para vivir, y es por ello que al aceptarlo lo recibimos. Hermano, hermana, tú no vas a recibir al Espíritu Santo si no aceptas que tu vida necesita ese baño del Espíritu de Dios, ese toque del Espíritu de Dios en tu vida. Si no aceptas tu pequeñez, si no aceptas el día que tú, hermano, te sientas totalmente terminado, ese día vas a dejar de seguir creciendo en el Señor. Y es por eso que en estos días de tan difíciles, bueno, siempre ha sido, desde el inicio de la iglesia ha habido persecución contra la iglesia. Ya veíamos pues al principio cómo Israel persiguió a los apóstoles, luego Roma, y bueno, en fin, podemos ver aún en nuestros días el ataque de los medios de comunicación de otras iglesias, en la cual los ataques se dediquen única y exclusivamente a la Iglesia Católica. Y es hoy más que nunca que necesitamos pedir al Espíritu Santo para que nosotros, con testimonio de vida, nosotros demos el testimonio a todas aquellas personas que vienen a atacar, que vienen a insultar, que vienen a querer destruir a nuestra iglesia. Es momento de llenarnos, de darnos ese baño del Espíritu Santo. Yo te invito, hermano laico, yo te invito, hermano sacerdote, a que si estamos en un bache, si estamos en un momento de pecado en el cual ya no damos ni para enfrente ni para atrás, yo te invito que este Pentecostés abramos el corazón a Dios y reconozcamos la necesidad de nosotros como personas y como iglesia de recibirlo para vivir el testimonio que el mundo tanto necesita. Bueno, yo soy Carlos Flores y este ha sido tu programa Amando tu Iglesia. Te invito a que si tienes alguna duda, comentario, puedes escribir a buzon.católico@hotmail.com. Igual con el mismo correo me puedes encontrar en Facebook, repito, es buzon.católico@hotmail.com. Y bien, estaremos de regreso la próxima semana con otro programa de Amando tu Iglesia. Yo soy Carlos Flores y que Dios, el Señor, nos bendiga a todos. Hasta luego. Cuando lo hagas, voy a estar aquí, amándote tanto, confiando en ti. Levantaré tus manos, volverás a nacer. Hoy te doy tu libertad. Te voy a esperar, te voy a esperar, porque no te he dejado de amar. Koinonia Radio, levantando la voz